Para continuar mejorando nuestro sistema de clases y de relaciones, vamos a agregar nuevos conceptos que nos van a permitir especializar y volver versátil los diseños que tenemos. Vamos a ver qué es herencia y qué es casting. La herencia. Lo que busca la herencia es especializar las características de una clase, en este caso se llama galleta, y es posible crear nuevas clases que hereden las propiedades y características de una clase superior llamada padre. En este caso, la clase padre es la clase galleta. Y la clase hija hereda propiedades y métodos del padre, y puede tener nuevas propiedades y métodos. Se dice que la clase hija posee una relación de tipo es-un con la clase padre. Por ejemplo, wafer es una galleta, fortuna es una galleta, pretzel es una galleta. La relación se lee wafer es una galleta. Podemos tener muchas otras clases hijas, por ejemplo, una galleta de helado, una galleta para perro, galletas integrales, etc. Si ven, las propiedades que tiene la clase padre no se repiten en las clases hijas, porque la idea es que esas propiedades son heredadas. La idea de crear una nueva clase hija es especializar la clase, agregando nuevas propiedades y características, pero que son propias de un concepto. Miremos este ejemplo. Si queremos crear una jerarquía de clases, donde tenemos una clase galleta genérica, de la cual pueden heredar muchas clases hijas. Si ustedes ven todas estas especies de galletas, cada una es diferente, pero tienen en común que todas son galletas. Entonces esta sería una relación de primer nivel. Aquí tenemos otro segundo nivel, que es una galleta de helado, se arma con galletas rectangulares, y así sucesivamente podría ir creando otros niveles. Algo muy importante es que solo se puede heredar de una sola clase, y múltiples clases pueden heredar de la misma clase, como vemos acá. Se puede decir que la galleta de helado hereda de la clase galleta y hereda también de la clase galleta rectangular. Muy importante esas relaciones que se van creando. La creación de la clase padre sigue siendo la misma clase que hemos visto. Acá, por ejemplo, estamos agregando un nuevo método y encapsulando las propiedades. Entonces, todo igual. Las clases hijas son muy similares, pero para crear una clase hija decimos que se extiende la clase padre. Y para definir esa relación se usa el símbolo de dos puntos, como se ve acá. Entonces, galleta cuadrada se dice que extiende a la clase galleta, o que es lo mismo, galleta cuadrada es una galleta. Y aquí vemos un nuevo método de la clase hija. Simplemente tenemos un método, pero yo puedo tener más propiedades y métodos. ¿Cómo se usan las propiedades? Entonces, al crear una clase hija, se heredan las propiedades y métodos de la clase padre, y es posible acceder a esta información desde las clases hijas. Por ejemplo, la galleta rectangular tiene una propiedad que no tiene una propiedad nombre, pero nombre está definido en la clase galleta. Entonces, por herencia, hereda esta propiedad. Entonces, yo puedo usarla. Y podemos definir una nueva propiedad que va a estar solamente disponible en la clase hija, que se llama borde ovalado, que recibe un entero. ¿Cómo se usan los métodos? De la misma forma, yo simplemente puedo usar un método que está definido en la clase hija, que se llama congelar, o un método que está definido en la clase padre, que se llama fecha de vencimiento. Para manejar las referencias, tenemos en cuenta la relación que hablamos ahorita, es un, que está presente entre la clase padre y la clase hija, y se pueden usar la clase padre como variable contenedora de sus hijas y la clase padre activa como una envoltura o un wrapper. Miren acá, declaro una
galleta de tipo galleta y ahí voy a guardar una galleta rectangular. Porque recuerden, por herencia, galleta rectangular es una galleta. Y luego ya puedo acceder solamente a las propiedades de la clase padre, como muestran acá. Vamos a hablar de un concepto clave en todo esto que se llama el casting. El casting de pronto ya lo han usado, porque se refiere a una conversión entre dos tipos de datos diferentes, pero que pueden llegar a ser compatibles porque comparten propiedades, acciones o pertenecen al mismo conjunto. Cuando hablamos de números, yo puedo tener un número entero y ese número entero lo puedo asignar a un número double, porque aquí hay una relación de numérica donde un número menor puede ser almacenado en un conjunto mayor. Y también vamos a tener esa relación con los objetos y las clases. Si yo tengo una galleta fortuna, la puedo guardar en la clase galleta. Entonces este es el proceso de convertir una clase a otra compatible. Si hay una relación de herencia, es posible realizar el casting. El casting se divide en dos. Casting implícito. Se realiza un casting implícito cuando la conversión entre los datos se puede hacer de manera transparente. Es decir, sin que se afecten las operaciones que se vayan a realizar con los datos luego de la conversión. Si yo tengo un número entero, lo puedo asignar a un número double, y si yo voy a hacer la operación de multiplicar ese valor por 2, el resultado sigue siendo correcto. Lo que no podemos hacer es que si yo tengo un número double y lo asigno a un número entero, el entero no tiene parte decimal, entonces por defecto se pierde la parte decimal y si vamos a multiplicar ya el resultado no es el esperado, lo cual da una pérdida de datos y eso es un error en la conversión. Entonces el casting explícito es el otro tipo de casting, y lo que hace es que se presenta cuando la conversión se puede realizar porque hay dos tipos compatibles, pero no es obvia o puede traer problemas de precisión en las operaciones entre variables. Veamos lo que pasa con las clases que tienen una relación de herencia. Yo puedo crear en contenedor galleta una clase de galleta rectangular. Para poder acceder a los métodos de la clase hija, tengo que convertir esa galleta en una galleta cuadrada por medio de este casting, y cuando sucede esto ya puedo acceder a las propiedades de la galleta cuadrangular. Es similar a lo que se hace cuando tengo casting explícito entre números. Yo tengo un double y lo quiero asignar a un entero, entonces lo hago por medio de un casting explícito. A este término que acabamos de ver se llama polimorfismo. Al comportamiento que asume la clase padre como wrapper contenedor se le conoce como polimorfismo, ya que una referencia de un tipo padre puede asumir el rol de cualquiera de sus hijas. Esto hace que sea versátil y una forma de guardar una referencia que puede contener cualquier clase hija. La referencia se convierte en la base que puede contener a sus hijas, las cuales son diferentes y especializadas, pero tienen similitudes ya que extienden de un mismo padre. Miren acá, se crea un array de tipo galleta y dentro de ese array guardo referencias de sus hijas. Que recuerden que hay una relación es un. Desde el arreglo de tipo galleta puede contener galletas hijas de diferente tipo, las cuales tienen en común que son galletas por la relación de herencia. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a crear la clase galleta rectangular. Y en esta clase vamos a crear un método
que se llame congelar. Y vamos a crear en la clase galleta un método que me va a dar la fecha de vencimiento, y en la clase galleta rectangular voy a crear otro método que va a ser esto es para asignar el borde rectangular. Y acá utilizar el this para asignar el borde. Y acá en programa vamos a crear una clase galleta. Le vamos a asignar una galleta rectangular y vamos a ver qué propiedades tiene. Entonces, en este momento tienen todas las propiedades. Miren que son las propiedades de galleta y los métodos. No tengo fecha de vencimiento, pero no tengo las otras propiedades. En este momento me aparece un error porque me faltó hacer lo más importante, y es decirle que la galleta rectangular extiende de galleta. Acá en este momento ya podemos validar lo que estamos mirando ahorita, que si empiezo a mirar qué propiedades tienen, solamente las de la clase padre galleta. Si queremos acceder a las propiedades de galleta rectangular, usamos el casting. Entonces debemos convertir esa variable a su equivalente, que es una galleta rectangular. Y cuando hacemos esto, aparecen las propiedades congelar y borde rectangular. Vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a crear acá una clase galleta que es un array de galletas, y este array podría agregarle instancias de galleta y galleta rectangular. Y si tuviera más hijas, la clase galleta podría seguir agregando elementos. Pues como ven, se convierte en algo versátil la herencia, porque aquí, por ejemplo, podemos usar, por medio del polimorfismo, podemos acceder a las propiedades de galleta. Miren, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los nombres de esas galletas, simplemente empiezo a recorrerlas y pregunto por el nombre, porque es una propiedad heredada. Entonces la idea es hacerlo unos ejercicios. Ahí está, queda en la presentación unos ejercicios propuestos, y prueben bastante combinaciones con herencia.